Y hoy vamos a aprender cómo se hace un mapa conceptual utilizando la herramienta que para mí es la mejor herramienta para crear mapas conceptuales por encima de las páginas online y de los software que tenemos para hacer este tipo de mapas. Entonces, una vez que abrimos CMAP Tools, la primera ventana que nos aparece es la siguiente. Seguidamente vamos acá donde dice archivo y le damos acá donde dice nuevo CMAP. Tenemos una segunda ventana, vamos a ampliarla, le damos acá en el cuadrado para maximizar, damos un clic en el lienzo que aparece en blanco, de esta manera la pantalla se nos vuelve full screen y nos dice acá doble clic para crear un concepto. Entonces damos doble clic en cualquier parte de la pantalla y automáticamente creamos la primera caja que va a ser el concepto central de nuestro mapa conceptual. Le damos doble clic dentro de la caja para poder editar lo que está por dentro y le damos el título. En este caso sería cadenas tróficas. Una vez que tenemos el título central, en este caso vamos a deslizar, seleccionamos acá donde están las dos flechas y deslizamos hacia donde queremos ubicar nuestro segundo concepto de manera jerárquica. Lo primero que tenemos que hacer es editar nuestro conector. Acá vamos a colocar, simplemente para editar un conector, damos doble clic encima donde están los signos de pregunta y colocamos tales como. Vamos ahora a llenar los segundos conceptos o subconceptos. Vamos a colocar acá doble clic en la caja, productores. Seguidamente nos paramos en el conector para hacer uso de un segundo concepto. Arrastramos, tenemos el subconcepto y damos doble clic para colocar lo que va por dentro. En este caso sería consumidores. En tal caso necesitamos otro tercer concepto, entonces nos ubicamos dentro del conector, deslizamos. Una vez que seleccionamos las dos flechas tanto hacia la izquierda y la derecha, nos ubicamos dentro de la cajita, le damos doble clic y colocamos el concepto. En este caso sería descomponedores. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, ya se va organizando de manera jerárquica nuestro mapa conceptual. No nos preocupemos por el ordenamiento que tiene nuestro mapa conceptual, porque al final vamos a establecer un orden de manera automática que nos va a corregir todo esto. Por ejemplo, que nosotros vamos haciendo el mapa conceptual y nos va quedando en desorden. ¿Listo? Entonces al final, de manera automática, mediante una serie de pasos, vamos a ordenarlo. Entonces, teniendo esos conceptos de segundo nivel, necesitamos nuevos conceptos. Para ello nos paramos en la primera caja, por ejemplo en productores, nos ubicamos acá donde están las dos flechas, deslizamos y tenemos nuevamente, nos aparece un conector. En este caso vamos a colocar pueden ser. Damos doble clic en la cajita, entonces acá colocamos plantas acuáticas, que sería nuestro subconcepto. Seguidamente, si queremos seguir bajando a partir de ese concepto, nos ubicamos en la caja, deslizamos desde donde están las dos flechas hacia abajo, seguimos llenando, damos doble clic en el conector, entonces colocamos estas producen, nos ubicamos en un cuarto concepto de manera jerárquica y colocamos acá fotosíntesis. Listo, entonces por esa parte ya hemos terminado lo que es nuestra primera rama del mapa conceptual. Ahora vamos a tomar donde dice consumidores. En este caso nos ubicamos en las dos flechas, damos clic en la flecha y deslizamos. Entonces es muy importante eso. Miren, nos ubicamos en la cajita, nos ubicamos encima, después véale que a la cajita donde están las dos flechas, a partir de ahí deslizamos con el clic y nos vamos hacia abajo. Creamos un nuevo conector donde podemos establecer clasificadas en. Vamos entonces acá a comenzar con un nuevo concepto, sería primarias. Nos ubicamos otra vez en el conector, nos ubicamos en las dos flechas, deslizamos, colocamos un segundo concepto que sería secundarias. Necesitamos otra vez ubicarnos aquí en el conector,
deslizar a partir de las dos flechas y colocar aquí terciarias. Por otra parte, en el caso que queramos cambiar el tipo de fuente o el color del fondo, vamos acá, vamos a darle clic derecho, por ejemplo acá el concepto central, vamos a darle clic derecho y acá entonces vamos a darle formato del estilo. Por ejemplo, vamos a darle acá donde dice fuente y se nos abre la siguiente ventana. En la fuente nosotros podemos, por ejemplo, acá cambiar el tipo de letra, como pueden observar. Por ejemplo, podemos colocar, vamos a colocar una sans serif, listo. También podemos tener el tamaño de la fuente acá, donde están los números al frente de la fuente, fuente y tamaño. En este caso vamos a dejarlo a 16. Podemos decir que si queremos negrita, queremos entonces cursiva, o si queremos un resaltado en el concepto central, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso voy a dejarlo sans serif con un tamaño de letra más grande al habitual. Seguidamente nos vamos a objeto, que es donde podemos establecer el fondo. Acá donde dice color, por ejemplo, vamos a colocar un color un poco vistoso, por ejemplo este, para establecer este como el concepto central. Seguidamente, si nosotros queremos establecer el color del fondo, por ejemplo, de estos tres conceptos, los podemos seleccionar y aquí podemos establecer, acá donde dice en objeto, acá en objeto donde está donde dice color, podemos establecer a los objetos seleccionados el color de fondo. En este caso vamos a colocar así azul, y en el caso que queramos los demás del mismo color, pues simplemente lo seleccionamos todo, nos dirigimos acá donde dice objeto y le damos acá donde dice color. ¿Listo? Y acá lo seleccionamos. Por ejemplo, acá los conectores, pues lo mejor es dejarlos en un color blanco. Ahí fue que los estuve seleccionando. Entonces a los conectores también les podemos cambiar de color, pero lo mejor es dejarlos blancos, el fondo. ¿Listo? Bueno, entonces acá ya tenemos elaborado nuestro mapa conceptual. Es un mapa conceptual sencillo, en el cual explico cómo se realizan los subconceptos de manera jerárquica. Y por otra parte también tenemos otras herramientas en CMATools. Una vez que hemos terminado el mapa conceptual, como es nuestro caso, sencillamente nos vamos acá donde dice formato, damos clic donde dice formato, nos vamos a diseño automático. Vamos a poner mucha atención acá. Mire, por ejemplo, acá nos ubicamos, establecemos en jerárquica el diseño. Aquí vamos a darle ilimitada, porque va a ser, acá pues nos dice jerarquía horizontal, pero entonces si nosotros establecemos una jerarquía horizontal, es como si estuviera el mapa conceptual leyéndose de izquierda a derecha, pero en ese caso lo mejor es dejar un mapa conceptual de manera natural, que siempre se leen de arriba hacia abajo. Entonces miremos bien la configuración que tengo. Está en jerárquica, está tachado acá donde dice ilimitada, y la forma de línea sería línea recta. Entonces simplemente una vez que establecemos los parámetros como leemos en pantalla, simplemente le damos a dar generar nuevo diseño. Una vez que le damos generar nuevo diseño, podemos generar más de un diseño. Entonces le podemos dar clic acá donde dice generar diseño y escogemos el más que nos guste. En mi caso, pues vamos a ver acá, pues el más que me gusta es donde queda la palabra productores, de primera. Y sencillamente de esta manera tenemos realizado nuestro mapa conceptual de una manera muy fácil. Acá le damos a aceptar. Tenemos el mapa organizado de manera jerárquica, por ejemplo el concepto central, los conceptos de segundo orden, los conceptos de tercer orden, todos de manera lineal están ordenados. Ya finalmente lo que nos queda es, por ejemplo, acá donde dice archivo. Si nosotros queremos exportar el mapa conceptual como una imagen, un PDF, un vector, una página web, un esquema CMap, un archivo XML, un archivo CSL, un archivo IML, un bitmap. Lo mejor en nuestros casos, pues como es para trabajos de tipo educativo, siempre lo que hacemos es exportarlo tanto imagen, o en el caso que sea PDF, que es formato de documento portátil. Entonces vamos a hacer acá, vamos a establecerlo, por ejemplo aquí vamos a exportarlo como un PDF o una imagen. Vamos a darle imagen primero. Vamos a colocar aquí mapa. Vamos a colocar mapas cadenas. Entonces lo establecemos como JPEG y simplemente vamos a guardarlo, por ejemplo, en mi escritorio. Acá pues establecemos mi escritorio y le damos guardar, y de manera automática dice ese mapa de cadenas ha sido exportado con éxito al formato JPEG. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a archivo, vamos a exportar CMap y lo vamos a exportar como un PDF. Entonces
colocamos aquí, bueno, de nuevo el paso, archivo, exportar CMap Tool, formato de documento portátil que es el PDF y le vamos a dar un nombre que es el mapa de cadenas, listo, y le damos guardar en mi escritorio, por ejemplo. Listo, una vez que le damos guardar, dice el mapa, el CMap, mapa de cadenas ha sido exportado con éxito al formato portable documento formato. Listo. Entonces, vamos a minimizar para mirar cómo nos queda. Sencillamente, acá, por ejemplo, mire mapas de cadenas. Aquí fue como nos quedó la imagen, que JPEG, cuando la exportamos. Y acá donde dice el PDF, sería como nos queda en el formato, el documento portable. ¿Listo? Que es el PDF. Entonces, como pueden observar, es uno de los mejores programas para crear los mapas conceptuales. Y espero que este tutorial haya sido de gran ayuda para crear de manera asertiva sus mapas conceptuales. Nos vemos en una próxima ocasión.